En el número 3, Venezuela, traidores por decreto. Estados Unidos condenó esta tarde que la Asamblea Constituyente investigue a opositores que hayan solicitado sanciones impuestas por Washington a miembros del gobierno de Nicolás Maduro. El pronunciamiento del Departamento de Estado se produce luego de que ayer la Asamblea Constituyente aprobara un decreto que permite que los imputados sean llevados a juicio por traición a la patria. La investigación, en los casos, estará a cargo de la Comisión de la Verdad, el fiscal y la Suprema Corte de Justicia. Esta última instancia respaldó de inmediato la decisión de la Constituyente y se puso a la orden para iniciar lo que ha denominado como juicios históricos. Cambiamos de tema y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluDecreto. Todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. A nuestra audiencia en Venezuela, les reitero, les recuerdo que CNN tiene una señal abierta y gratuita, disponible las 24 horas del día para ustedes a través de cnnenespañol.com/en vivo. Este miércoles se cumple un mes desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, un grupo integrado únicamente por oficialistas, rechazado por al menos una veintena de países y organizaciones internacionales que cuestionan la legitimidad del órgano madurista. Pero pese a las críticas, la Asamblea Constituyente avanza, la Asamblea va con todo el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, y hasta ahora han alcanzado los propósitos trazados. Por ejemplo, lograron destituir a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pasando por encima del órgano legislativo. En su lugar colocaron a Tarek William Saab, exdefensor del pueblo, figura llegada al gobierno nacional. Segundo, se atribuyó los poderes para legislar el Parlamento venezolano de mayoría opositora por medio de un decreto de convivencia obligatoria, que fue rechazado por la directiva del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Tercero, crearon una comisión de la verdad, integrado únicamente por sectores oficialistas que buscan determinar y juzgar a los supuestos responsables de los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de Venezuela desde abril hasta julio de este año. Esto a pesar de la amplia evidencia captada en video y de los reportes del Ministerio Público venezolano que responsabilizan en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, al gobierno venezolano por los hechos represivos. Cuarto, discuten una ley contra el odio que podría regular mensajes en redes sociales y medios de comunicación, y apenas este martes aprobaron un decreto que busca investigar a los líderes opositores venezolanos por el delito de traición a la patria, con el argumento de la alianza opositora de que esta alianza habría respaldado las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela hace apenas unos días. Este último decreto, que la Asamblea Constituyente tilda de histórico, atenta contra la actual Constitución de Venezuela. Así lo creen varios analistas consultados por nuestro equipo de producción. Pero la presidenta del organismo, Delcy Rodríguez, argumenta que la oposición ha pedido una intervención contra el país y que por ello deben ser castigados. Vamos a escuchar. ¿Cómo se castigaría esto en otros países? ¿Cómo se castigaría, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, si un parlamentario, si un representante o un congresista solicita ser invadido militarmente por otro país? ¿Cómo se llamaría esto? ¿O cómo se llamaría esto en cualquier traición a la patria? Así es. ¿O cómo se llamaría esto en cualquier país europeo que se le pida a los Estados Unidos invadir un país europeo? ¿Qué tipo de clase política estamos hablando? Y por eso no nos hemos equivocado cuando hemos señalado que la derecha venezolana es una organización criminal para la intervención de Venezuela. No nos hemos equivocado. Es una derecha anti-venezolana. Así, con esa ligereza, se habla de delitos muy graves y de jugar pues prácticamente con vidas humanas, porque acusar a alguien de traición a la patria, ahí sí, en cualquier país del mundo, es un delito muy, muy grave. El gobierno de Estados Unidos rechazó el decreto mediante un comunicado del Departamento de Estado, donde asegura que el régimen de Nicolás Maduro pretende criminalizar la disidencia, y agrega: la situación económica de Venezuela es el resultado de las políticas equivocadas y la corrupción del régimen de Maduro, que tiene responsabilidad directa por el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta injusticia es solo la más reciente de un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para debilitar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el temor entre sus críticos. El gobierno de Venezuela tiene otros argumentos. La televisora del Estado venezolana de televisión está presentando una pauta publicitaria donde alegan que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos bloquean los ingresos de la renta petrolera venezolana, hecho que limita la compra de alimentos y medicinas en el país. Y al apoyar las sanciones, la oposición agudiza la crisis económica. Vamos a escuchar. Los millones de dólares
dólares que nos dan en dividendos y que hoy pretende Donald Trump quitarle al pueblo venezolano son para equipos médicos, para operar, para atender a los venezolanos. Que cada dólar que entra al país nosotros lo convertimos en inversión social, en salud, en vivienda, en educación, en alimentación, en empleo. Entren en contacto con los inversionistas de grandes empresas estadounidenses que tienen sus inversiones, que están produciendo en Venezuela, para que hagamos una reunión y busquemos soluciones, porque yo quiero que esos inversionistas estadounidenses se mantengan en Venezuela trabajando, produciendo y sigamos siendo socios estratégicos en una visión de país, en una visión de mundo distinto a este que se trata de imponer hoy. Es importante destacar que la crisis económica venezolana, el desabastecimiento de alimentos, medicinas también, los altos índices de inflación han estado presentes por ya varios años. Así lo han registrado las principales encuestadoras venezolanas y organismos como las propias Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, en fin, muchas otras. Según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, el costo de la canasta básica venezolana en diciembre de 2015, que ya reflejaba un aumento del 14% con respecto al 2014, era de 139.273 bolívares. 7 meses después, en julio de 2016, la canasta había aumentado a 465.034 bolívares, es decir, un incremento aproximado del 333%. En mayo de 2017, hace unos meses, la canasta básica se ubicó en 1.426.363 bolívares, lo que representa un incremento equivalente a 369%. En lo que respecta a la inflación, el Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación este año, 2017, de 720% y para 2018 de 2.068%, convirtiéndola en la más alta del mundo. Todas estas proyecciones se hicieron antes de que Estados Unidos impusiera sanciones financieras contra Venezuela. Vamos a analizar los aspectos constitucionales de los decretos mencionados con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida al abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino. Me acompaña vía Skype desde Caracas. Bienvenido a Conclusiones, Alfonso. Bueno, pues decretar básicamente una ley para perseguir a la disidencia, acusándola de traición a la patria. Vamos por principios. Traición a la patria en México, como en Venezuela, como prácticamente en todos los países del mundo, es uno de los delitos más graves a los que se puede enfrentar una persona. Alfonso. Sí, muy buenas noches, Mario. Correcto. El delito de traición a la patria, que es un delito que está previsto en nuestra legislación penal, es un delito penado con 20 a 30 años de prisión. Y por supuesto, cuando uno analiza el supuesto de hecho de la norma, es cuando una persona o un grupo de personas tienen una alianza con un país extranjero, o con un grupo paramilitar, o con un grupo armado, para afectar la integridad territorial del país o para afectar las instituciones republicanas. Es decir, es algo sumamente grave, pero no es cualquier cosa, no es cualquier gesto, palabra o documento. Es decir, tiene que concretarse algo sumamente grave, como por ejemplo la invasión militar a un país. Ahora bien, escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente decir que se está, utilizando este delito, la tipificación de este delito de traición a la patria, aquellos opositores que solicitaron la intervención de Estados Unidos, inclusive militar, así le escuchamos, y que solicitaron también sanciones económicas. ¿Cabría entonces este concepto de traición a la patria contra estos opositores? Bueno, la percepción que tiene la ex canciller, yo no la he visto reflejada en documentos propios de la Asamblea Nacional o de la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, yo no he visto a la Asamblea Nacional que haya solicitado una intervención militar, como ha dicho ella, y en dado caso, lo que sí ha solicitado o ha dejado muy claro el Parlamento en sus comunicados recientes es que cualquier operación que revista carácter financiero desde el punto de vista internacional, llámese tratado o contrato de interés público, tiene que o necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Y esta exigencia de la Asamblea Nacional no es una exigencia caprichosa, es una exigencia que está en el artículo 150 de nuestra Constitución. Todos los contratos de interés público tienen que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, como ocurre en muchísimos sistemas de esquema presidencial. Es decir, los parlamentos aprueban estos tratados que implican financiamiento, refinanciamiento, deuda, contratos petroleros, mineros, y parece que esto pues no le gusta mucho al gobierno. El gobierno no quiere pasar por la Asamblea Nacional en ningún tipo de contrato o de tratado que revista carácter financiero.
Es que estamos ante un escenario sui generis, Afonso, es decir, hay un parlamento, pero que prácticamente ha sido sustituido en sus funciones, en sus principales funciones, por una Asamblea Nacional Constituyente, que coexisten de manera forzada. Bueno, de hecho, en la práctica no coexisten, pero entonces estamos ante pues un marco jurídico e institucional quebrantado. Completamente quebrantado, pero además las propias bases comiciales que elaboró el oficialismo para la constituyente están siendo violadas en este momento y creo que no se están dando cuenta. Este proyecto de ley para combatir el odio y la intolerancia tiene carácter de ley constitucional, es decir, no es una ley ordinaria, es una ley constitucional, y en Venezuela esto nunca ha existido, es decir, una constitución dispersa, es decir, varias leyes que tengan rango constitucional. Y a lo que voy es que las bases comiciales que ellos elaboraron para la constituyente dicen que toda norma, es decir, o lo que elaboren ellos de rango constitucional, para que entre en vigencia necesita un referendo de aprobación popular. De tal manera que la Constitución o cualquier ley que tenga carácter constitucional para entrar en vigencia requiere un referendo aprobatorio popular. Bueno, tengo que hacer una pausa, Afonso. Volvemos en un momento más para seguir hablando de este anuncio de la Asamblea Nacional para tratar de increpar a los disidentes, a la oposición, mejor dicho, como traidores a la patria, a una buena patria. Regresamos con Venezuela, traidores por decreto. Asamblea Nacional Constituyente aprueba investigar a opositores por traición a la patria. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de regreso con el abogado constitucionalista Pedro Afonso de Pino. Me acompaña vía Skype desde Caracas, Venezuela. Me comenta, Afonso, Gerardo Santelis. Nos dice, el problema no está en la tipificación del delito de traición a la patria, sino en el sistema de justicia que lo juzga. De acuerdo, en parte también está el problema de la tipificación de un delito tan grave, como ya mencionabas, que alcanza altas penas, ¿no? Sí, correcto. Es uno de los delitos que reviste mayor gravedad y bueno, no podemos bajo el delito de traición a la patria encubrir un procedimiento de persecución al liderazgo político. Además que las personas que se están mencionando expresamente es nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional y su vicepresidente, que es un cuerpo que se eligió por 14 millones de venezolanos. Es decir, no es la afectación de una persona, de un individuo en su responsabilidad penal. Esto reviste un carácter que tiene consecuencias en el mundo político y en un electorado muy importante del país, que es la mayoría. Ahora, los actuales miembros de la Asamblea Nacional, del Parlamento venezolano, ¿actualmente cuentan con inmunidad parlamentaria o esta quedó prácticamente fuera de la ecuación después de que la Asamblea Nacional Constituyente asumiera sus funciones? Sí, de acuerdo a nuestra Constitución, que es la Constitución que está vigente y que debe respetar la Asamblea Constituyente, los diputados gozan de inmunidad, y la inmunidad solamente puede ser retirada por el mismo cuerpo parlamentario. Pero tenemos el precedente ya que la Asamblea Nacional Constituyente retiró inmunidad parlamentaria. Entonces, pareciera que la Constituyente se ha atribuido la función de allanar la inmunidad de miembros que no son de su cuerpo, cosa que resulta absolutamente ilógica. De tal manera que pues si esto llegara a proceder, pudiéramos ver en los próximos días una constituyente que allane la inmunidad de parlamentarios y que inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia, como por cierto lo acabamos de ver hace pocas horas, su presidente se puso a la orden, porque el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena es la que realiza el antejuicio de mérito. En este caso, la constituyente de forma fraudulenta allanaría la inmunidad y se seguiría el curso de un juicio de traición a la patria de carácter penal. ¿Qué escenarios quedan, Afonso, para tratar de encontrar una salida, ya no digamos constitucional, negociada, una salida política? Pues el escenario de Venezuela en este momento es de completa incertidumbre, porque la Constitución dejó de tener vigencia. Cuando la constituyente dice que ellos tienen un poder supraconstitucional, que lo dicen de una manera muy elegante, en realidad lo que están diciendo es que es un poder fuera de la Constitución. Todo lo que sea supra, a un lado derecho, al lado izquierdo, es un poder inconstitucional. Los poderes deben estar dentro de la Constitución. Con lo cual pareciera que la única salida que pudiera ver el país es una salida de carácter político, una salida negociada que exige muchísima madurez y especialmente exige voluntad del gobierno nacional, que ha sido la principal puerta de tranca a buscar una solución política del país que permita una solución a los problemas económicos y sociales del país, que son en este momento los más graves de América Latina. ¿No se ve que se haya abierto la puerta o que esté abierta la puerta al diálogo político en este momento?
Bueno, está de nuevo en el país el expresidente del gobierno español, Zapatero. Maduro, como muchas veces lo ha dicho, dice que anunciará un diálogo nacional. Sin embargo, sabemos que estos diálogos no han funcionado, las negociaciones no han funcionado, porque en paralelo que se habla de paz y de diálogo, se hacen cosas como las que acabamos de mencionar en la primera parte del programa. Leyes de carácter inconstitucional, constituyente abriendo traición, un procedimiento de traición a la patria a los principales líderes políticos, más presos políticos. Entonces pareciera que las acciones no van acompañadas o dan testimonio de lo que se dice en el discurso, con lo cual la visión o el futuro parece ser muy gris, de mucha frustración, de mucha desesperanza, porque lamentablemente el gobierno nacional no da muestras de algo distinto. Ya no vemos manifestaciones tan numerosas como antes de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se han tranquilizado las cosas o es esa desesperanza de la que hablas la que ya hace que el venezolano de las distintas ciudades importantes ya no salga a las calles? Mira, yo creo que el país hoy tiene una inmensa mayoría silenciosa. La gran mayoría del país apuesta al cambio, pero siente que 3 meses de protestas no rindieron fruto. Y tiene ese peso encima, ese sentimiento gravísimo de desesperanza. No sabemos qué pudiera ocurrir quizás en los próximos meses de concretarse o no unas elecciones a gobernadores, elecciones regionales que están convocadas, y que de realizarse en unas elecciones limpias, transparentes, con las condiciones mínimas, yo estoy seguro que la oposición tendría el chance de ganar más del 80% de las gobernaciones del país. Quizás habría que ver ese escenario, si se concreta en octubre, ver la oposición, si se refleja en el voto popular de realizarse estas elecciones. Pero sin duda alguna el sentimiento de desesperanza y de frustración está presente y por eso es que las calles o las manifestaciones han mermado en su intensidad. Finalmente, Pedro Afonso, bueno, hemos oído que ya se van a iniciar prácticamente los trabajos para la redacción de una nueva constitución. ¿Qué se pretende cambiar de una constitución pues bastante joven para el promedio de América Latina, 1999, no es algo muy lejano como una constitución moderna? ¿Qué se pretende cambiar? Mire, el interés del gobierno no es hacer una nueva constitución. El interés del gobierno es gobernar sin constitución, con lo cual lo que veremos en los próximos días, con formación de comisiones o redacción de capítulos y artículos, no va a ser lo importante. Lo que vamos a ver son leyes y medidas de carácter aislado con rango constitucional a los efectos de gobernar el país de forma directa sin constitución. Pues muy interesante lo que nos planteas, gobernar sin constitución. Gracias, Pedro Afonso.